que es pasajero, pero lo que no es pasajero es tu amor, Señor. No importa cuál sea el clima, nosotros sabemos que tú nos amas. No importa cómo nos comportemos, Señor, tú nos amas, tú eres fiel. Lo acabamos de cantar, Señor, de que eres mi amigo fiel, que te puedo llamar amigo, Señor. Tú, el creador del universo, te has tomado el tiempo y el esfuerzo, Señor, para ser mi amigo. Yo quiero corresponder a eso, Señor, aprendiendo más de lo que a ti te gusta que yo haga. Y por eso te presento mi corazón y te pido que tú hables y que tu palabra sea como una semilla que cae en mi corazón y da fruto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ocupo un voluntario que me ayude. No le voy a hacer ningún chiste ni nada. Nada más ocupo un voluntario para que me ayude a detener esto, porque eso, mira Juanito, luego no vamos a hacer un pay de limón, así que aquí traigo. No, mira, les quiero poner un ejemplo donde, mira, y el arroz ya se me está cayendo. Al final voy a ser el primero que voy a estar en el ministerio de la barredera y de la aspiradera, porque he estado hablando acerca de los 5 propósitos que tenemos en nuestra vida, ¿verdad? Y los 5 propósitos que están en nuestra vida son: tenemos una capacidad en nuestro tiempo, en nuestro esfuerzo, en nuestro tren de vida, y eso está simbolizado por este refractario. Este refractario representa la cantidad de horas que tengo en la semana, la cantidad de horas que tengo en un día. Y entonces este arrocito representa todo lo que a mí me gusta hacer. Si me gusta ver televisión, si me gusta hacer deportes, si me gusta hablar horas y horas por teléfono, si me gusta... ¿Qué más les gusta? Si tienen algún hobby que es reparar alguna cosa, y sobre todo los hombres que nos gusta el carro viejito, estarle metiendo horas y demás. Y entonces ya hice todo lo que quería hacer durante mi día. Pero en eso me recuerdo, tengo cosas que hacer espiritualmente, tengo que tener una relación con Dios y corresponder a su amor. Necesito leer la Biblia y tener comunicación. Y entonces, ¿qué empieza a suceder? Que si esto tuviera una tapadera, ustedes empezarían a dar cuenta que ya no caben estos limones aquí. El segundo limón representa el que tengo que amar a los demás, y el amor se transforma, o se debe de transformar, en tiempo. Si yo digo que amo a alguien, voy a invertir tiempo con esa persona. Yo le puedo decir a mis hijos, los amo, y nada más los veo media hora al día y los veo todo carrereado, o los veo y los tengo aquí junto a mí, pero estoy viendo televisión y mi hijo me quiere hablar y yo, sí, después, déjame ver las noticias. Amor se traduce en tiempo. Entonces, el tercer limoncito es el tercer faceta de mi llamado, que es el ser discípulo, ¿verdad? Si se acuerdan. Entonces tengo que aprender a ser discípulo, tengo que pasar tiempo no solamente leyendo la Biblia, sino poniéndola por obra. El cuarto limoncito es el cuarto propósito, que es el ministerio, ¿verdad? Yo sé que se lo saben. El ministerio, servir, porque el ministerio se oye así como muy, pero simplemente es servir. Si yo no sirvo a Dios, entonces no sirvo. O sea, si no sirves, no sirves. A lo que voy es que todo lo puedes hacer para la gloria de Dios, pero tienes que hacerlo enfocado en Él. Puede ser tu trabajo secular, pero si tú lo estás haciendo para ganarte un cheque, ya estás mal. Si tú lo estás haciendo para glorificar a Dios, de eso se trata, porque entonces no te vas a cuidar a tu patrón, que si te está viendo o no te está viendo. Tú vas a dar la milla extra y eso glorifica a Dios, lo estás haciendo para Él. El último limoncito es de lo que vamos a hablar hoy, que es el propósito de el ir y predicar el evangelio, compartirle a los demás. Y entonces sucede que pues ya no me dio el día de la semana, ni me dio mi día, me quedé todo corto, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Aquí vienen los limoncitos de vuelta, y aquí es donde Juanito va a tener una misión casi imposible, ¿verdad? Volver a meter el arroz a la bolsa sin que se caiga. Pero él es bien trucho. Y entonces, ¿qué sucede si yo empiezo a hacer las cosas? ¡Eso! Muy bien, se va a ganar un cuadrito, y eso que no es mamá. Se va a ganar un marquito de fotografía. Me llevo el arroz para hacer rojo. Mira, sale que se quiere llevar el arroz, déjame, ¿no? ¿Qué sucede si yo lo hago de la manera opuesta? Cumplo. Al principio, en mi caminar con Dios, muchas cosas las voy a hacer aunque no las ame.
las tengo que hacer porque es mi obligación, pero conforme las empiezo a hacer, las empiezo a disfrutar, y empiezo a disfrutar tal vez al principio de 5 minutos de leer la Biblia y 5 minutos de orar, y digo, ay, bueno, ya ahí va, y después ya los 5 minutos se me pasan rápido y ahora son 10 y luego son 15 y al rato ya ando todo el día orando con Dios y ya lo disfruto, pero al principio no sucedió así, tuve que hacerle tiempo para eso. Después empiezo a amar a mi prójimo, empiezo a hacer que me enteré que fulanito tiene una necesidad o menganito, y entonces, o simplemente mis hijos, pasar tiempo intencionalmente con ellos, apagar la televisión o cerrar el periódico y ponerme allí a gatas, a andar con ellos, a jugar a los carritos, o hacer el espacio para convivir con ellos, amar a mi prójimo. El tercero, ¿se acuerdan cuál era? El ser discipulado. Muy bien, ser discipulado, el aprender de Dios, poner por obra, estudiar su palabra, no solamente leerla, una cosa es leerla y otra cosa es estudiarla, el hacer el tiempo de memorizarme, la verdad, de estar poniendo en el carro, poniendo allí la Biblia en audio, que ya existe. El cuarto era el ministerio, ¿verdad? Y el quinto era compartirles a otros del Evangelio. Y entonces, ya que tengo las cosas que son importantes para mi vida espiritual, entonces ya viene pues todas las diversiones y todo las carnitas asadas que me gustan, o ya las hago, ya voy a la fiesta de la carne asada, pero ya lo hago de una manera sabiendo de qué voy a hablar. Ya no voy a hablar de chismes, ya no voy a hablar solamente de fútbol, ¿verdad? No, una persona buena, sino voy a hablar intencionalmente y voy a buscar que en un momento de la plática hablarles del amor de Dios. Y entonces, ¿qué sucede? Que es exactamente lo mismo, pero cabe en mi vida, porque Dios dice en Mateo 6:33, busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Tú preocúpate por los 5 propósitos por los cuales te crié, y después van a caber todas las diversiones que tú quieras, el visitar al hermano Mickey Mouse, todo el irte de vacaciones, todo lo demás va a caber. Pero cuando yo le doy en primer lugar a Dios, ¿hasta ahí vamos bien? Thank you, Juanito. Bueno, te regalo el arroz, pues. Los limones me los devuelves. La crisis. Con eso en mente, quiero que ahí en tu bosquejo veas que el quinto propósito de mi vida es ser enviado. El quinto propósito en mi vida es el ser enviado. Aquí la palabra enviado pues es simplemente el compartir a otros del amor de Dios. Entonces, el quinto propósito en mi vida es ser enviado, y para eso viene en varias partes de la Biblia, pero nada más te traje un texto que en esta versión me gustó mucho, 2 Corintios 5:18, y dice: antes éramos sus enemigos, pero ahora, por medio de Cristo, hemos llegado a ser sus amigos, y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. Por medio de Cristo, Dios perdona los pecados y hace las paces con todos. ¿Se dan cuenta cuál era nuestra situación? Nuestra situación dice que antes éramos enemigos de Dios, y ahora, como Cristo vino, nació y murió y resucitó, hemos llegado a ser sus amigos, y yo acepto ese sacrificio. Y nos ha encargado, o sea, no se queda solamente en que tú ya recibiste, tú ya estás bien con Dios, ya qué suave, te vas a ir al cielo, qué tremendo, pero va más allá, dice, ahora nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo. Eso significa que todo aquel que se te atraviese en tu caminar por la vida, compártele de Cristo. Tal vez tú no eres llamado o no somos llamados a irnos a África, pero aquí simplemente en San Diego hay tanta gente que aparentemente este país conoce del Evangelio, pero los placeres están a todo lo que dan, y entonces para todo tenemos tiempo, como lo ejemplifiqué en el refractario, pero menos para el propósito para el cual Dios nos creó. Y entonces que anunciemos a todos esta buena noticia. Por medio de Cristo, Dios nos perdona los pecados y hace las paces con nosotros. ¿Te das cuenta cuál es el mensaje que tienes que compartir? No es condenar a la gente de que, ay, si te vas a ir al infierno, mira, si sigues haciendo eso, híjole, Diosito te va a castigar. No, muchas veces a mí de pequeño eso también tenía esa idea de que, ay, Dios me está viendo, pero nada más me estaba viendo así como para regañarme.
y si me portaba mal, ahí estaba el latigazo. No, dice Dios que siendo enemigos nos reconcilió, nos amó, y dice que por medio de Cristo ahora nos encarga que les digamos a los demás que los pecados nuestros se nos han sido perdonados. Obviamente, si esa gente y aún nosotros seguimos en un estilo de vida pecador, aunque Dios nos perdona, la consecuencia de nuestro pecado, dice que la consecuencia del pecado es muerte. Y en muchas áreas de nuestra vida, aunque Dios ya nos ha perdonado, si seguimos reincidiendo, si seguimos una y otra vez cometiendo yo por muchos años así viví, y me da pena decirlo, pero peco, me arrepiento, peco, me arrepiento. Y entonces dice la Biblia que eso es ser tibio, y que a los tibios Dios los va a vomitar de su boca. Si tú estás peco, me arrepiento, pero una vez que tú experimentas que Dios te ama, y que el problema va a ser que tu pecado te va a traer consecuencias, y esas consecuencias, aunque Dios te ama, van a seguir allí. Entonces dices, peco, no, porque aunque Dios me ama, me va a doler, y entonces ya caminas alineado. Entonces tenemos que hacerle ver eso a la gente, que Dios ama, pero el pecado muerde y deja secuelas muy dolorosas. ¿Qué es lo que Dios quiere que haga? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Bueno, aquí te traigo 4 puntos, y la primera cosa que Dios quiere que tú hagas, y lo estamos leyendo, es compartir las buenas noticias. Compartir las buenas noticias, eso es lo que significa evangelio. Evangelio significa buenas noticias, que es lo que acabamos de ver, que por medio de Cristo Dios nos perdona los pecados y hace las paces con todos. Esas son las buenas noticias. Mira, en Mateo 9, 37 y 38, ahí está, dice: Jesús les dijo a sus discípulos: son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios, pero son muy pocos los discípulos para anunciarles las buenas noticias. Por eso, pídanle a Dios que envíe más discípulos para que compartan las buenas noticias con toda esa gente. Qué clarito esta versión, ¿verdad? Dice que son muy pocos los discípulos para que anuncien las buenas nuevas. Y yo me quedaba meditando, bueno, en parte pues qué tristeza que seamos pocos. Y hay varios factores por los que son pocos los que van y comparten el evangelio. Nada más voy a mencionar algunos, pero algunas veces es porque no se nos ha entrenado, no se nos ha dicho cómo. Y déjenme, a mí me daba pena el compartir, cómo voy a empezar, qué le voy a decir, no me sé Biblia, pues mejor me quedo callado. Y hay veces que eso es una razón válida, no puedes hacer un trabajo sin que te capaciten, sin que te entrenen. Y ese es parte de mi objetivo como pastor, el entrenarte para que te sea lo más sencillo, así como en tu trabajo al principio te costó trabajo el entender de qué se trataba, pero después de que lo haces por 6, 7 meses, ya hasta lo haces dormido, ya sueñas en ello. Así es el evangelismo. Cuando se te entrena, cada uno de nosotros tenemos una historia muy personal que nadie tiene. Suponiendo, mi hermana que está aquí, aunque nacimos en la misma casa y de los mismos padres, fuimos hijos, pero ella nació antes. Y no te estoy diciendo que estés viejita, ¿verdad? Pero nació antes, ¿verdad? Y a lo que voy es que sus experiencias fueron diferentes, porque fue a otras escuelas, tuvo otros amigos, otras amigas, y entonces su historia es diferente a la mía, a pesar de que nuestras vidas estuvieron muy cerca. Así cada uno de nosotros, nuestra vida es única, y Dios lo hace así porque nuestra vida va a poder tocar a ciertas personas que se identifican con nuestra experiencia. Yo no puedo tal vez alcanzar a una gente que ha pasado por tendencias suicidas, porque pues gracias a Dios yo nunca he tenido eso, pero tal vez algunos de ustedes sí han pasado por esas experiencias. Y entonces esas historias que se llaman testimonio son las que podemos contar, y cierto, ¿no? Esos testimonios tienen un poder de, no les quiero decir chisme, ¿verdad? Pero la gente les gusta mucho. En una fiesta, si tú empiezas a contar, ¿saben que hace 15 años yo era una persona que sufría con esta y esta adicción? Yo te apuesto que en esa fiesta más de uno se va a quedar callado y va a empezar a poner atención. Obviamente, si tú empiezas a decir, en Mateo 3 dice esto y esto y esto, todos van a decir,
¿qué onda? Si es una fiesta. Pero si tú empiezas a platicar tu historia personal, y yo así, y así, y así era mi vida, y tenía este problema, pero sucedió algo. Y de una manera sencilla decir, mira, esta fue mi experiencia con Dios. ¿Y qué crees? Que mi vida cambió de esta manera. Y entonces empiezas a decir ahora cómo es tu vida. Y les dices al final, ¿sabes qué? Y tú también puedes hacer eso. Así de fácil, sin tanto rollo, ¿verdad? Pero como te digo, va a ser parte de la capacitación. Por eso es necesario entender un poquito Romanos 10, que es la siguiente cita. Y Romanos 10, del 13 al 15, dice: pues la Biblia dice, Dios salvará a los que reconozcan como su Dios. Dios salvará a los que lo reconozcan como su Dios. Pero ¿cómo van a reconocerlo si no confían en Él? ¿Y cómo van a confiar en Él si nada saben de Él? ¿Y cómo van a saberlo si nadie les habla acerca del Señor Jesucristo? ¿Y cómo hablarán de Jesucristo si Dios no los envía? Como dice la Biblia, qué hermoso es ver llegar a los que traen buenas noticias. Y yo les confieso, este texto yo no lo entendía. Y pasó mucho tiempo para yo entenderlo, porque si te vas dando cuenta es así como una serie de consecuencias. Esto no sucede porque esto no pasó, y esto no pasó por esto otro. Y entonces viene diciendo que no conocen de Dios, no se salvarán porque no reconocen a Dios, pero no lo reconocen porque no confían en Él, y no confían en Él porque no saben de Él. ¿Y cómo van a saberlo si no hay quien les habla? Y entonces llega al meollo del asunto. ¿Y cómo hablarán si Dios no los envía? Entonces yo me quedé, bueno, entonces ¿de quién es la culpa? ¿Mía o de Dios? Está diciendo ahí que Dios no los envía. Y entonces, meditando en esto, me encontré que Dios no me envía porque yo no estoy listo muchas veces. Muchas veces, si Dios me enviara con todo el costal de complejos que me cargo, todas las inseguridades, todas mis heridas, entonces lo que hago es que si empiezo a compartir del Evangelio con alguien más, le voy a transmitir todos esos problemas que traigo, porque yo no he sanado y yo no he terminado de ser discipulado. Entonces, el crecimiento espiritual no es algo que se dé automáticamente. Yo me puedo quedar siendo un bebito espiritualmente por 15, 20, 30, 40 años. Tengo que hacerlo de una forma intencional y buscar el crecer. Obviamente todo esto que les estoy mencionando es parte de lo que vamos a estar viendo en futuras predicaciones y en futuras clases de grupos familiares. Si tú no estás en un grupo pequeño, de verdad te pierdes dice en el libro de los Hechos que no dejaban los discípulos de congregarse en las casas y en el templo. Y es porque cada uno de los dos tiene su arte de aprender. No aprendes igual en una predicación que en una clase. Así que si tú no estás en un grupo pequeño, busca qué día te queda, porque vamos a estar tratando estos temas. Entonces estamos viendo qué es lo que Dios quiere que haga. Primero, compartir las buenas noticias, pero para compartir las buenas noticias tengo que estar preparado, haber crecido. Número 2, crecer espiritualmente para reproducirme. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis y de verdad reconocer a todas aquellas que son mamás, porque dice la palabra, y lo dice allí en Romanos, en la cita, Romanos 1:19, dice que ellos conocen la verdad. Está hablando de toda la humanidad, o sea, todos conocemos la verdad acerca de Dios, porque Él, o sea, Dios, se ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra, y aquí lo subrayé. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos, o sea, toda la humanidad, puede ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina, así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Ha habido veces que gente me pregunta que pues la gente que no tiene Biblia en su lenguaje o en su dialecto, o que nadie les ha compartido de Dios, aquí lo dice claramente, que Dios a través de la naturaleza le habla a todo ser humano. Pero regresando al punto, quiero hacer ese reconocimiento a las madres, porque el ser mamá es más que solamente tener un hijo, que es algo hermoso en sí,
Pero cuando lo veo desde el punto de vista espiritual, Dios me está hablando de un milagro. Me está hablando de que cuando yo tengo un hijo, bueno, yo nada más lo recibí allá en el quirófano, pero no he tenido un hijo en carne, ¿verdad? No puedo. Pero las mamás tienen esa gran bendición, y yo hasta cierto punto a veces como que me da, no sé, no le quiero decir envidia, ¿verdad? Porque cuando las veo ahí en los dolores, digo, no, está bien, yo paso sin ver. Pero lo que voy es que hay una conexión emocional, química, tan hermosa, que la mujer cuando tiene su hijo ya emocionalmente, espiritualmente está preparada. Porque 9 meses lo tuvo con él, o en ella, dentro de su vientre, y entonces cuando tiene ese bebé, esa mujer ya maduró emocionalmente, espiritualmente, ya está lista para dar su vida por él. Y por el otro lado yo veo al hombre, al esposo, que a pesar de que va viendo cómo su esposa va talla 11, bueno, que va creciendo el bebé dentro de ella, y el hombre no entendemos nada. Nos ponemos celosos, ay, los antojos no los entendemos, ay, los achaques, pero el hombre se queda fuera de todo aquello, se queda fuera de toda aquella milagro que está pasando adentro, visto desde el punto de vista médico y también desde el punto de vista espiritual. ¿A qué voy con esto? En que reproducir, el tener vida, darle vida a otro ser es algo bien tremendo. Es algo que Dios nos está hablando de lo hermoso que es espiritualmente el tener esa bendición, de poder reproducirnos en alguien más, de poder tener hijos. Y entonces, viéndolo desde el punto de vista material, ese hijo te va a obligar a dejar de ser egoísta. A los hombres también nos obliga, pero hay veces que los hombres nos hacemos con que ay, en la noche llora y ay, yo estoy bien dormido, yo no oigo, que lo atienda ella. O simplemente tiene hambre el niño, ay, que su mamá le haga de comer. Y entonces la mamá va con la tendencia de dejar de ser egoísta, y entonces ella empieza a ser bendecida, porque el egoísmo es algo de fruto del pecado. Pero aparte de eso, una madre tiene la responsabilidad, también el papá, pero una mamá, de que es un alma que Dios le dio, que traía adentro y que nació. Y esa alma de ese pequeñín depende mucho si se va a ir con Dios o si se va a ir al infierno, de la relación que tiene con los papás. Entonces cuando uno lo analiza, dices, wow, si a mí me lo hubieran hecho meditar más, o si yo lo hubiera entendido, la verdad tal vez no hubiera tenido hijos, porque es algo de valientes. Es algo de valientes el tener hijos, porque ocupas morir a ti mismo. Y muchas veces por eso, desde el punto de vista espiritual, hay veces que no queremos tener hijos, porque no es algo sencillo. Cuando tú, estamos leyendo aquí en Romanos, ves que de lo material Dios te habla para entender lo espiritual. Dios nos habla a tener hijos espiritualmente. Y tanto hombres como mujeres en lo espiritual nos podemos reproducir. Y como les digo, me va a llevar a morir a mi egoísmo espiritualmente, porque cuando esa persona está pasando por necesidad, a mí me obliga a estudiar la Biblia para, ¿qué le voy a decir? ¿Qué consejo le puedo dar? Me habla a las 2 de la mañana diciendo que tiene algún problema. Ay, mejor le contesto, no le contesto. Ay, no tengo sueño. Morir a mi egoísmo. Es algo difícil el tener hijos espiritualmente. Pero así como lo es de hermoso cuando un hijo en lo carnal es un adulto, y la mamá, no me dejan mentir aquí las abuelitas, me imagino que se siente algo tremendo ver que ese pequeñito que tú le ayudaste a caminar ya se graduó de la escuela, o ya entró a trabajar, o ya se casó, o ya a su vez ya tiene hijos. Es algo tremendo. Bueno, imagínate espiritualmente, cuando tu hijo en la fe ya tiene un hijo a su vez espiritual. O sea, cuando tú empiezas a comprender que la iglesia es una familia, no es un negocio, no es una institución, no es un club social, no nos vemos nada más como los Boy Scouts para ir a acampar, no, es una familia, y Dios nos habla de sus milagros y de cómo debemos de amarnos y cómo debemos de reproducirnos a través del ejemplo de la familia. Pero bueno, no los quiero aburrir. Para eso les traje una foto, miren. En esta foto se ve el bebito en pañalitos,
que espiritualmente también andamos en pañales y hay veces que olemos feo y el papá o la mamá espiritual tiene que acercarse con el bebito espiritual y decirle, a ver, hueles feo, pero en amor, ¿verdad? Yo nunca me he enojado con Danielito, no este Danielito, sino el con el que yo vivo, porque se haga de la pupus, ¿verdad? Yo entiendo que es un bebé y que no sabe muchas cosas y ahí tengo que con paciencia cambiarle el pañal y pelear con él porque a veces no se quiere dejar. Igualmente espiritualmente tengo que aquellos en la fe que van creciendo, así como una mamá, amarlos y tratarlos con paciencia, y si están pasando por situaciones en el que está el pecado envuelto, tener paciencia y ser amoroso, y poco a poco, si yo como mamá estoy alimentando bien a mi hijo, ¿qué empieza a suceder con ese hijo? Empieza a crecer, ¿verdad? Espiritualmente es lo mismo. Si tú alimentas bien a tu hijo espiritual, es algo inevitable. Cuando lo hacemos bien intencionalmente, le empezamos a decir, mira, tienes que orar, tienes que leer la Biblia, darle consejo, no de lo que yo escuché que decía en la película de Pedro Infante o lo que decían mis papás, sino lo que dice la palabra de Dios, no lo que dice la señorita Laura ni lo que dice el doctor Phil, sino lo que dice la palabra. Entonces ese bebito empieza a crecer sanamente y entonces va creciendo y llega a descubrir su ministerio, y entonces empieza a entender muchas cosas dolorosas que pasó en su vida, que Dios quiere utilizarlas, y entonces ese adolescente empieza a descubrir su misión. Y ese es el objetivo por el cual existe la iglesia, porque es una familia que debe de ayudar a cada creyente a ir por ese crecimiento. Todo lo demás es secundario, todo lo demás es añadidura, pero cuando venimos a la iglesia sí nos puede gustar mucho la coinonía, o sea, convivir y todo, pero este es el objetivo principal, esa es la columna de una iglesia. Si una iglesia no está cumpliendo con esto, en realidad es un club social, y hay tantos ejemplos. Salvation Army tengo entendido que sigue siendo iglesia, pero empezó a preocuparse más por tener tiendas de venta de ropa, que ha dejado de cumplir con esto, porque se perdió su objetivo. Ahí están los Boy Scouts, que algo muy bueno, el acampar con los niños, tener amistad, pero se olvidaron de la misión, y ahora son un excelente club de acampar. Pero esa es la razón de ser de la iglesia. YMCA es una institución muy buena para actividades de vacaciones de los niños, natación y karate y fútbol, quién sabe qué tanto rollo, excelente. Pero la iglesia debe de hacer esto. Como consecuencia tiene lo demás, pero si la iglesia se olvida de esto, entonces empezamos a tener falta de reproducción espiritual y gente que se está yendo al infierno. ¿Hasta aquí vamos bien? Porque en Gálatas 4 del 1 al 3 dice, lo que quiero decir es esto: mientras el hijo es menor de edad, es igual a cualquier esclavo de la familia. Es igual a cualquier esclavo de la familia y depende de las personas que lo cuidan y le enseñan hasta el día en que su padre le entrega sus propiedades y lo hace dueño de todo. Algo así pasa con nosotros cuando todavía no conocíamos a Cristo. Los espíritus que controlan el universo nos trataban como si fuéramos sus esclavos. ¿Se dan cuenta qué profundo? Es por eso que muchas veces hay gente que quiere salir de adicciones y no puede, porque no hay alguien espiritual que le esté ayudando, alguien que sea más maduro, que esté intercediendo por él, que le esté dando consejo, que le esté ayudando. De verdad, es algo que tiene que morir a mi egoísmo. Tengo que darle prioridad, así como se lo traté de representar con los limones y el arroz. Tengo que quitar algunas cosas de mi vida que me gustan, para darle prioridad a los principios de Dios por los cuales fui creado. Pero hasta ahorita he estado en un par de funerales donde la gente está agonizando y jamás he visto uno de ellos diciendo: tráiganme mi cuenta bancaria, tráiganme mis trofeos del soccer, o tráiganme mi diploma de la universidad. Todos veo que piden que vengan sus familias. En lo espiritual, ¿por qué? Porque la familia es lo más tremendo. Así como en lo material tú amas a tu familia. ¿Y cuánto tiempo va a ser tu familia? ¿80, 100 años? La familia Cabrera, vamos a ser familiares tal vez otros 60 años, si Dios nos bendice, pero de allí
la familia espiritual va a ser para toda la eternidad. Entonces, cuando yo voy entendiendo eso, empiezo a querer tener hijos espirituales, que es el tercer punto por el cual Dios quiere que yo haga a ir y compartir el Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios quiere que yo tenga hijos espirituales. Para esto, en Gálatas 4:19 me dice: yo los quiero como a hijos, pero mientras no lleguen a ser como Cristo, me harán sufrir mucho, como sufre una madre con los dolores de parto. Es Pablo el que está hablando y está diciendo que el tener hijos, mientras esos hijos van creciendo, sufre uno. Y sufre uno así como dolores de parto. Pero vale la pena. Va a doler, muchas veces vamos a pasar por situaciones en las cuales ya queremos tirar la toalla y decir: ¿sabes qué? Ya le he hablado mucho a fulanito y no quiere aprender, me rindo. Pero tú confía en Dios, porque así como un hijo se toma años en crecer, así. Y es por eso que yo no llevo prisa en que la congregación se llene, porque déjenme decirles que con el tiempo que tengo no veo ni a la mitad de ustedes. No puedo. Entonces digo: Señor, aguántame, yo sé que tú quieres traer a muchos hijos a la familia, pero espérame, vamos, o ayúdame, claro, Dios me ayuda, ¿verdad? Pero hay veces que yo me aviento sin mis diálogos con Dios, ¿no? Yo me imagino que Dios la pasa riéndose de mí, pero así como el salmista que le decía: Señor, ¿dónde estás? ¿Sabes? A veces yo también me pongo así mis dramas con Dios y le digo: Señor, o me aumentan las horas del día, o me mandas ayuda, o me inyectas un Red Bull, porque ya me cansé. Pero cuando tú empiezas a ver los milagros que hace la palabra de Dios en la gente, tú dices: gracias, vale la pena. Aunque dice aquí el apóstol Pablo que vuelve a sufrir dolores de parto, vale la pena. Segunda de Corintios 11:28 dice: y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación de todas las iglesias. No te digo mentiras, el apóstol Pablo lo está diciendo: tener hijos espirituales causa dolores de corazón. Es más fácil el no tener hijos, ¿cierto o no? En nuestra sociedad los vemos que suaves se la pasan los solteros, que ya tienen 30, 40 años, tienen un buen sueldo, tienen un buen carro, se la pachanguean, no tienen hijos, que suave me la vivo. Pero cuando mueras, déjame, aunque no sepan de lo espiritual, déjame decirte que cuando tengan 60, 70 años y no tienen nadie a su alrededor porque fueron tan egoístas que no quisieron invertir su tiempo en amar a alguien, que cuando son viejos se quedaron solos. Pero sí, a los 30, 40 años, que suave viven la vida, así como el Ricky Martin, ¿no? Marcos 8:35: porque si solo les preocupa salvar la vida y la van a perder, dijo. Estas son palabras de Jesús. Si solo te preocupas por salvar tu vida, y aquí también lo puedes aplicar desde el punto de vista espiritual, si nada más te preocupas aceptar a Cristo por el beneficio de la salvación, dice, vas a perder tu vida. Pero si decides dar tu vida por mí y por anunciar las buenas noticias, entonces se salvarán. ¿A qué quiere decir con esto? En que cuando yo llego a Cristo y no me interesa la demás gente, lo único que me interesa es yo satisfacer mis necesidades, hagan de cuenta que estoy viniendo a Dios como buscando el genio de la lámpara maravillosa. Ay, Señor, ponme aquí. Señor, quítame allá. Mira la nariz tan grande que me hiciste, ponme una chiquita. Y me la paso orando por puras cosas egoístas. Ay, el Corvette rojo, Señor, sí, que se haga. Ya estoy en el Varona, Señor, ok, perdí. Ay, perdí, no salió el Corvette rojo. Y entonces estoy viendo a Dios nada más como mi genio. ¿Por qué? Porque mi motivación sigue siendo igual de egoísta que antes de conocerle. Y es por eso que a Dios, entre muchas otras cosas, le molesta la brujería. Porque la brujería hay veces se oye así como, ay, pero si yo ya soy cristiano. Pero hay veces que la brujería es eso, buscar manipular fuerzas que son más allá de lo natural, fuerzas espirituales. ¿Para qué? Para obtener mi beneficio. ¿Cierto o no? El toloache. Ahí está, ¿no? Pero son brujas buenas, no son de las brujas malas, son brujas buenas. Son las mismas brujas, de las del cuento, no. A lo que voy es que es el mismo principio, la brujería se mueve en el egoísmo. Yo lo que quiero es esto, y entonces voy a poner a todas las velas negras y todos los chivos y todos los pentagramas al revés para obtener lo que yo quiero.
Hay muchos cristianos que así son. Hacen lo que quieren para obtener su beneficio egoísta, porque no hemos pasado de la etapa. Yo amo mucho a mi hijo Danielito, pero hace ratito Miriam y yo ya estábamos, ay, este amigo, porque come y todo lo que come lo escupe, no se lo pasa. Entonces de cuenta que es darle de comer un periquito, anda por toda la casa, y porque tampoco le gusta comer sentado, ¿verdad? Y entonces ahí va, y toda la casa está llena, así como, está toda llena de así como si fuera un perico, así, comida por todos lados. Y entonces Miriam y yo llegas a un punto de vista que, ay, este hijo tan egoísta, que no está viendo que pues uno está cansado y demás. A él no le interesa. Así espiritualmente, cuando somos bebitos, es algo normal que seamos egoístas, pero cuando nos quedamos allí todo el tiempo, allí es donde Dios dice, ¿qué pasó? Ya te sané el problema que tenías. ¿Qué pasó? Ya te di lo que querías. Ahora ámame por lo que soy, no por lo que te doy. Y es lo que dice Mateo 6:33. Buscad, ese no está allí, pero Mateo 6:33 dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Dios te dice, interésate por lo mío y yo te voy a dar lo que tú quieres. O sea, deja de ser egoísta. Déjenme, les pongo este video rápidamente. It started to happen gradually. I would walk into a room and say something, and no one would notice. I would say, turn the TV down, please, and nothing would happen. So I would get louder. Turn the TV down, please. Finally, I would have to go over and turn the TV down myself. And then I started to notice it elsewhere. My husband and I had been at a party for about 3 hours, and I was ready to go. I looked over, and he was talking to a friend from work, and I walked over, and he kept right on talking. He didn't even turn toward me. That's when I started to put it together. He can't see me. I'm invisible. I'm invisible. Then I started to notice it more and more. I would walk my son to school, and his teacher would say, Jake, who's that with you? And my son would say, nobody. Granted, he's just 5, but nobody? One night, a group of us gathered, and we were celebrating the return of a friend from England. Janice had just taken this fabulous trip, and she was going on and on about the hotels she stayed in. And I was sitting there looking around at the other women at the table. I'd put my makeup on in the car on the way there. I had on an old dress because it was the only thing clean, and I had my unwashed hair pulled up in a banana clip, and I was feeling pretty darn pathetic. And then Janice turned to me, and she said, I brought you this. It was a book on the great cathedrals of Europe. I didn't understand. And then I read her inscription. She wrote, with admiration for the greatness of what you are building when no one sees. You can't name the names of the people who built the great cathedrals. Over and over again, looking at these mammoth works, you scan down to find the names, and it says, builder, unknown, unknown, unknown. They completed things not knowing that anyone would notice. There's a story about one of the builders who was carving a tiny bird inside a beam that would be covered over by a roof. And someone came up to him and said, why are you spending so much time on something no one will ever see? And it's reported that the builder replied, because God sees. They trusted that God saw everything. They gave their whole lives for a work, a mammoth work, they would never see finished. They showed up day after day. Some of these cathedrals took over 100 years to build. That was more than one working man's lifetime. Day after day. And they made personal sacrifices for no credit. Showing up at a job they would never see finished, for a building their name would never be on. One writer even goes so far as to say no great cathedrals will ever be built again.
because so few people are willing to sacrifice to that degree. I closed the book, and it was as if I heard God say, I see you. You are not invisible to me. No sacrifice is too small for me to notice. I see every cupcake baked, every sequin sewn on, and I smile over everyone. I see every tear of disappointment when things don't go the way you want them to go. But remember, you are building a great cathedral. It will not be finished in your lifetime, and sadly, you will never get to live there. But if you build it well, I will. At times, my invisibility has felt like an affliction to me. But it is not a disease that is erasing my life. It is the cure for the disease of self-centeredness. It is the antidote to my own pride. It's okay that they don't see. It's okay that they don't know. I don't want my son to tell the friend he's bringing home from college, you're not going to believe what my mom does. She gets up at 4 in the morning and she bakes pies and hand bakes a turkey and she presses all the linens. Even if I do all those things, I don't want him to say that. I want him to want to come home. And secondly, I want him to say to his friend, you're going to love it there. It's okay that they don't see. We don't work for them. We work for him. We sacrifice for him. They will never see, not if we do it right, not if we do it well. Let's pray that our work will stand as a monument to an even greater God. Quiero llegar es que va a haber muchas veces que nos vamos a sacrificar y que tal vez nunca veamos a nuestros hijos llegar a ser hombres o mujeres de bien, pero si lo hacemos para Dios, allá en el cielo lo veremos. El cuarto punto con el cual quiero terminar es que debemos de continuar con lo que Jesús hizo. Como les decía, la razón de ser de la iglesia es lo que Jesús hizo. No importa que haya otras cosas que nos gusten mucho. Claro, a mí me gustaría, yo voy cada miércoles a una iglesia muy grande que se llama Saddleback. Es una iglesia tan bonita, tiene no sé cuántos acres de terreno y me gusta mucho, pero le pido a Dios, Señor, yo no quiero poner mis ojos y mi corazón en los edificios. Yo quiero poner mi corazón en lo que tú lo pusiste. Y yo te invito a que tú empieces también a pensar en eso. Esta iglesia no está construida nada más, o no estamos iniciando esta iglesia nada más para el día de mañana llegar a tener mucho terreno, con mucho edificio y mucha gala. No, es para tener una familia, gente que se está perdiendo. Ese es el corazón de la iglesia. Y dice en Juan 20:21, Jesús lo volvió a saludar de la misma manera y le dijo, como mi Padre me envió, así también yo los envío a ustedes. Jesús volvió a saludar, ¿no? O sea, a sus discípulos cuando resucitó y les dice esto, como mi Padre me envió, así también yo los envío a ustedes. O sea, con lo que cierra Jesús un ministerio tremendo es decirle a sus discípulos, ustedes continúen, así como una carrera de relevos, ahora les toca a ustedes. Quiero que vean este video.
creo que no se entendería la felicidad de ese papá, ¿verdad? Dios es ese mismo Señor. Podemos entender cómo llora al ver el tren y ver su rostro desfigurado del dolor de haber visto a su hijo morir. Es lo mismo con Dios. Si nosotros seguimos en ese tren de la apatía, siendo egoístas, enojones, y no ponemos interés por lo que Jesús se interesó, de nada sirvió. Cuando yo pongo mis prioridades en orden y cumplo con los propósitos por los cuales Dios me hizo nacer, entonces se entiende el sacrificio por el cual Jesús murió. Vale la pena. Pero si no nos reproducimos espiritualmente y seguimos en nuestras actividades, en nuestro tren de vida tan ocupado que acumulamos así todo el arroz y al rato, ay, el domingo, sí es cierto, tengo que ir a la iglesia. Dios no es Dios de domingos. Dios no es Dios de nada más el tiempo de un grupo pequeño. Dios es Dios de todos los días, todo el tiempo. Dios quiere utilizar tu vida para reproducirte, para ser como esa mamá que tenía ese bebito. Cuando tú tengas esa vida de alguien espiritualmente que está creciendo de ti, que se está alimentando de ti, vas a experimentar la llenura más grande que hay de haber nacido y decir, si me canso, si sufro, si cuesta trabajo tener hijos espirituales, pero vale la pena. Vale la pena. ¿Por qué no te pones de pie? Y quiero terminar con el texto que a mí me gustaría que estuviera en mi tumba cuando muriera. Lucas 4:18 dice: el Espíritu de Dios está sobre mí porque me eligió y me envió para dar las buenas noticias a los pobres, para anunciar libertad a los prisioneros, para devolverles la vista a los ciegos, para rescatar a los que son maltratados y anunciar a todos que en el tiempo de Dios los eligió para salvarnos. No hay nada más importante para Dios que la vida de otro ser humano. No hay nada más importante para Dios. No son los edificios, no son las ofrendas que yo le pueda hacer a Dios, no son los carros ni las cosas materiales. Para Dios, Jesucristo lo dijo, este texto lo dice Jesús y lo había profetizado Isaías. Y Jesús dice: para esto nací. Si Jesús nació para esto que estamos leyendo, de ir a dar libertad a los cautivos y dar libertad a los que estaban en esclavitud, ¿habrá algo más importante para mi vida? ¿Habrá algo que Dios ame más? ¿Habrá algo que tenga más importancia para el reino de los cielos? No lo hay. No lo hay. Es solamente el dolernos por la gente. ¿Cómo es que concebimos hijos los que estamos casados? Y aunque no sean casados, también hay gente que concibe hijos, ¿verdad? ¿Cómo se concibe? En la intimidad. Así se conciben los hijos espirituales también, en la intimidad con Dios. Si a ti no te duele la gente cuando la ves en adicciones, si a ti no te duele la gente que no conoce a Cristo, es porque no estás en tu intimidad con Dios. Un bebito no puede tener hijos. Un bebito no se puede reproducir. Un bebito no puede tener intimidad. La característica de que alguien es ya un adulto es que ya se puede reproducir. Igualmente en lo espiritual. Allí te puedes dar cuenta y hacerte un autoexamen. ¿Qué edad espiritual tienes? ¿Cuánta intimidad tienes con tu esposo, que es Jesucristo? ¿Cuánta intimidad tienes con el amado? Si sientes pasión por aquellos que se pierden, es porque ya estás embarazado de Dios. Y falta poco, si no es que ya tienes hijos y los estás haciendo crecer. Yo te voy a invitar a que cierres tus ojos. Padre, muchísimas gracias, porque este privilegio de poder compartir las buenas nuevas, aún los ángeles lo desearían, pero no lo pueden hacer, Señor. Este privilegio de ser enviados solamente nos lo has dado a nosotros.
Te doy muchísimas gracias por eso y te pido que cada uno de nosotros podamos llegar a ese grado de intimidad donde amemos lo que tú amas y aborrezcamos lo que tú aborreces, Señor. Que tus caminos sean nuestros caminos y que tus sendas, Señor, sean las nuestras. Que lo que tú amas, Señor, sea donde queramos poner nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro esfuerzo, Señor. Y que lo que tú aborreces, Señor, nosotros también no queramos tener contacto con.